¿Qué puede llevar a alguien de querer hacer esto a hacer esto? Bueno, en el medio pueden ocurrir muchas cosas, por ejemplo, algunas de ellas las que estás viendo. Pero ¿hay manera de evitar que esto ocurra? Bueno, la verdad que yo no soy mago, pero puedo darte varios trucos que funcionan muy bien en ese sentido. Son muy simples, no tenés que perdértelos. Todos sabemos que los árboles mejoran la calidad del aire, bajan los niveles de contaminación, producen oxígeno, regulan la temperatura, mejoran los efectos del cambio climático, pero nada de esto te va a importar en el momento en que veas que las raíces de los árboles levantaron las veredas. Por lo general se dice que esto sucede por una especie de instinto de supervivencia. Los árboles precisan nutrientes y obviamente agua, y lo que hacen es desarrollar sus raíces superficiales buscándolas, y es esto exactamente lo que produce el levantamiento de las veredas. ¿De qué manera podemos evitar esto? Veamos entonces 7 consejos que pueden ayudarte, y si bien todos son útiles, no te pierdas los últimos 2. Primer consejo: a menudo la gente planta árboles jóvenes sin tener en cuenta el futuro crecimiento, y es así que en principio esa ramita que colocamos al principio se transforma luego en lo que va a ser, es un árbol y con el tamaño que tiene que tener. Primer consejo: averigüemos las medidas futuras del árbol de aquí a 10 a 15 años. Averigüemos las características de la especie y cómo va a crecer y qué cuidados va a precisar. Por lo general te puedo asegurar que es muy probable que hayamos errado la elección tanto de la especie como del lugar donde vamos a plantarlo. Y ya que hablamos de plantarlos, nunca plantemos un árbol cerca de la construcción, salvo que estamos hablando de veredas, ya vamos a tratar ese tema, o en el medio de un parque. Pero hay que evitar plantarlos muy cerca de la construcción porque seguramente esas raíces que van a crecer pueden llegar a afectar nuestras paredes, nuestros cimientos, y peor aún sería que afecten las del vecino, porque en ese caso el problema va a ser doble. Hay que evitar también de hacer un plantero muy chico, si no estamos reduciendo mucho la superficie de captación de agua. En el caso de que estemos hablando, por ejemplo, de una vereda, este plantero no debería ser menor a 1×2. Hay que pensar de que si no tiene buena superficie de captación de agua, el árbol por sus propios medios va a buscar desarrollar esas raíces que son las que levantan la vereda. Y otra cosa muy importante: cada vez que debamos plantar un árbol hay que tratar de verificar si cerca del mismo no corre alguna instalación de agua, de gas o peor aún de desagües. Un dato muy importante que la mayoría de nosotros no tenemos en cuenta: cada vez que vayamos a plantar el árbol, un árbol joven, por lo general viene en un pan de tierra que protege las raíces. Bueno, el primer error que no deberías cometer es dejar ese pan muy fuera de la superficie, porque de esa forma lo que vamos a hacer, lo que va a ocurrir es que esas raíces superficiales se desarrollen muy arriba y terminen levantando las veredas. Lo ideal sería enterrar el tronco del árbol entre 15 a 20 centímetros, y de esa forma lo que vamos a lograr en principio es mandar las raíces más profundas, y por otro lado lo que se recomienda es cubrir esos 15 a 20 centímetros con restos de podas, pasto, césped, hojarasca, de tal forma, por un lado, de que protejamos esa superficie para que no crezcan malezas, y por el otro lado que no corramos el riesgo de, al taparla con tierra, empiecen a desarrollarse esas raíces superficiales. El quinto consejo, y es básico: en la medida que el árbol vaya desarrollándose, lo que hay que hacer es al menos una poda por año. Y esto es una cuestión de sentido común. Mientras menos ramas tenga, menos necesidad de tener raíces que alimenten esas ramas. Pero cuidado, esto no hay que hacerlo a lo bestia, vamos a decir. La poda tiene que estar en manos de personas expertas o alguien que nos asesore para conservar el buen estado de salud de la planta. Y vamos a estos 2 consejos que te decía que tenés que escuchar con mucha atención. Bueno, uno de ellos cae de maduro: regarlos con frecuencia. Pero muchas veces olvidamos hacerlo, y entonces el árbol naturalmente va a buscar desarrollar esas raíces en busca del agua que no le estamos dando. Y a propósito de esto, quiero contarte un secreto que es bastante conocido. Es probable que lo hayas visto, pero no hayas prestado mucha atención, y es tan simple que vale la pena aprenderlo. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente en, al momento de hacer el pozo para plantar el árbol, enterrar un tubo plástico, puede ser de PVC, de 5 a 6 centímetros de diámetro es suficiente, en contacto con el fondo, y si puede ser apoyado sobre algunas piedras. Una vez que el pozo se rellena con tierra, debe quedar sobresaliendo de la superficie entre 30 a 50 centímetros. Esta parte del tubo es la que nos va a permitir el riego, y de esa forma lo que vamos a hacer es hidratar el terreno en la parte más profunda, favorecer
promover el crecimiento natural de las raíces para que el árbol le resulte mucho más cómodo desarrollar sus raíces profundas. De esta manera, a medida que se vaya desarrollando el tronco del árbol, es muy poco probable que terminen levantándose las veredas. Y hablemos un poco de las barreras antirraíz. ¿En qué consiste esto? Bueno, la forma casera es que al momento de hacer el pozo donde vayamos a plantar el árbol, forremos las paredes laterales del mismo con un polietileno o un nylon. Si es de un espesor muy escaso, quizás le vamos a colocar un nylon doble. De esta forma, al tapar el pozo con tierra, las raíces que vayan desarrollándose cuando lleguen a la parte del nylon no van a crecer, no se van a extender y van a desarrollarse en profundidad. Hay muchos países donde se comercializan estas barreras antirraíz que vienen de plástico y que se van encastrando una sobre otra formando el círculo que creamos necesario hacer. Otra gente, por ejemplo, recomienda la plantación del árbol circunscripto dentro de un aro de hormigón. A tal efecto pueden utilizarse, por ejemplo, los tubos de alcantarillados, aunque hay que aclararlo también, hay muchos otros que opinan que de esta forma estamos reduciendo mucho la base de captación de agua de la planta. Y ya que hablamos de hormigón, te cuento otro secreto que funciona muy bien para solucionar aquellos problemas de árboles ya crecidos que están generando con sus raíces algún daño sobre la construcción. El truco, que es sencillo, consiste en interponer una zanja entre el árbol y la construcción a una distancia prudencial, una zanja similar a un cimiento de 30 centímetros de ancho, por ejemplo, y 60 a 80 de profundidad, forrada en forma de U con un nylon. Esta zanja luego se rellena con tierra y de esa forma lo que logramos dos cosas. Básicamente que las raíces, al chocar luego con esta barrera plástica, se vayan hacia abajo y por otro lado, al hacer la excavación podemos retirar aquellas raíces que ya estén produciendo el daño. Y aquí quiero traer a cuento un ejemplo que seguramente te va a hacer pensar con el arquitecto de Rapó, pero vas a ver que tiene mucha relación con lo que estamos contando. Supongamos que vas a ver un cardiólogo y le preguntas qué cosas hacer para no enfermarte del corazón. Sabemos, aunque no tengamos mucho de medicina, que te va a recomendar una vida sana, no sedentaria, que te cuides en las comidas, que no fumes, que no tomes, que salgas a caminar. Ahora, ¿todo esto te va a asegurar que nunca te vayas a enfermar del corazón? No, por supuesto que no. Pero lo más probable es que si lo seguís al pie de la letra, tengas una vida larga gozando de muy buena salud. Bueno, trasladando esta analogía a lo que venimos tratando en el video, convengamos en algo. Ninguna de todas las cuestiones que hemos ido comentando te asegura un 100% de tranquilidad de que el árbol no vaya a generar algún tipo de daño. Pero lo más probable es que si las pones en práctica puedas gozar de paredes y veredas con buena salud durante muchas décadas, lo que no es poca cosa. Por una sana convivencia entre humanos y árboles, espero que este video te haya servido. Antes de irte, no dejes de suscribirte al canal o seguir mirando este video y seguramente nos vamos a ver muy pronto. Gracias por haberme acompañado, te mando un abrazo grande.